Por un accidente de tráfico, él perdió a su esposa para siempre. Cuando despertó, su suegro le dijo que ella ya se había ido, pero él permaneció extrañamente tranquilo. Con calma limpió la sangre de sus zapatos y con la misma calma compró una barra de chocolate. El chocolate, sin embargo, se quedó atascado en la máquina. No se enfadó ni llamó a ningún empleado. Simplemente anotó la dirección de la compañía para presentar una queja. Volvió solo a casa. En la nevera aún estaba la nota que su esposa había dejado el día anterior. No tuvo ánimo de leerla. Se sentó a la mesa, comió comida congelada y sintió que sin ella, la casa era demasiado silenciosa. Al día siguiente, familiares y amigos se reunieron. Lamentaban la muerte de su esposa. Algunos lloraban con fuerza, otros en silencio. Él seguía tranquilo, sin expresión alguna. Parecía no aceptar que su esposa ya no estaba. La música de la noche era triste. La atmósfera pesaba en el aire. Todos compartían recuerdos de ella. Y él, como si no tuviera nada que ver, mostraba un rostro indiferente. Para no arruinar la tristeza del momento, se escondió en el baño. Se pellizcó las mejillas, intentando forzar unas lágrimas, pero no salía ninguna. Al final, se rindió. Empezó a dudar de sí mismo, pensando que quizá nunca había amado a su esposa. Entonces, sonó el teléfono. Miró los mensajes. No respondió ninguno. En su lugar, tomó papel y bolígrafo y escribió una carta de queja a la compañía de la máquina expendedora. Decía, esto me ha molestado mucho, porque tenía mucha hambre y hacía solo 10 minutos que mi esposa había muerto. No digo que sea culpa suya. Tuvimos un accidente. Por suerte, no sufrí heridas. No quiero exagerar, solo contar cómo pasó. Quizá debería empezar desde el principio. Escribió y escribió, completamente absorbido, como si el fallo de la máquina fuera más importante que la muerte de su esposa. Después del funeral, volvió directamente al trabajo. Sus compañeros se sorprendieron. Debería haberse tomado un tiempo para descansar, no regresar justo después del entierro. Pero a él no le importaba. Trabajaba con normalidad, asistía a reuniones. No entendía por qué todos le decían que debía descansar, por qué sus colegas parecían más tristes que él. Incluso su suegro lloraba frente a él y su propio padre aparecía de repente para ayudarlo a regar las plantas, tratando de consolarlo. No comprendía por qué el mundo entero asumía que él estaba destrozado, si para él la muerte de su esposa no era motivo de tristeza. Incluso bromeaba con extraños diciendo, no amaba a mi esposa. Sé que suena terrible, pero es la verdad. Ahora que se ha ido, no me siento triste, ni vacío, ni con dolor. Un día encontró una nota de ella recordándole reparar el refrigerador. Antes nunca le hacía caso, pero esta vez decidió hacerlo. Tomó las herramientas y empezó a arreglarlo. No tenía idea de cómo hacerlo y en poco tiempo lo desarmó por completo. Miró el desastre a su alrededor y, sorprendentemente, se sintió bien. Desde entonces, le gustó desmontar cosas. Desmontó el ordenador de la oficina, quitó la puerta metálica del baño, incluso desarmó la cafetera que había comprado su esposa. Pero esos pequeños objetos ya no eran suficientes, así que se puso un traje, fue a una obra y pagó para trabajar como obrero. El jefe no preguntó nada, solo le dio un martillo. Un compañero incluso le prestó uno más grande. Empezó a golpear paredes, a destruir cosas. Los obreros pensaban que estaba loco. Para él era lo más normal del mundo. No estaba triste, ni necesitaba un motivo. Simplemente, hacerlo lo hacía sentir mejor. Un día descubrió a su sobrino tocando la batería con pasión. Escuchando el ritmo, empezó a moverse como un zombie, intentando sentir algo parecido a la alegría. Aún no entendía que, aunque no se sentía triste, buscaba desesperadamente una forma de ser feliz. Pidió a su sobrino guardar la música en su teléfono. Desde entonces, bailaba donde fuera, como si quisiera anestesiarse con el movimiento. Sus compañeros notaron algo extraño en él y trataron de hablarle, pero él siempre respondía lo mismo. Estoy bien. Decía que no estaba loco, pero a menudo veía a su esposa. A veces incluso la veía reflejada en el espejo. Pensó que tenía alucinaciones, pero el médico aseguró que estaba perfectamente sano. Un día, en la obra, pisó un clavo por accidente. Desde entonces, dejó de ir al trabajo de demolición y decidió derribar su propia casa con una excavadora. La habitación vacía se convirtió en un montón de escombros, y al verlo, sintió una paz inexplicable. Entró al dormitorio, levantó el martillo y lo dejó caer con fuerza, como si quisiera destruir todos los recuerdos de su esposa, borrar un pasado que no podía aceptar. Al romper un armario, encontró un informe médico. Era un examen de embarazo de su esposa. Nunca le había dicho que esperaba un hijo. Con el informe en la mano, condujo hasta la casa de su suegro. El sol le daba directo a los ojos. Bajó el parasol y vio una nota que su esposa había dejado allí, pero su mente solo pensaba en el informe. Llegó y vio que la familia hacía una ceremonia en su honor. Ignoró a todos y preguntó directamente por el embarazo. La suegra guardó silencio un momento,
y luego dijo, ese niño no era tuyo. Ella tuvo una aventura. Yo la acompañé al hospital días. Después fue al cementerio, frente a la tumba de su esposa. Allí encontró a un hombre dejando flores. Pensó que era el amante, pero el hombre le explicó que era el conductor del otro coche. Con lágrimas en los ojos, le pidió perdón. Él lo abrazó para consolarlo. De regreso a casa, vio en el suelo una nota que había tirado. Era una broma que su esposa le había dejado. Si llueve, no podrás verme. Si sale el sol, pensarás en mí. Entonces recordó todas las pequeñas notas que ella le dejaba, cada detalle, cada momento. Y finalmente, las lágrimas corrieron por su rostro. Dicen que cuando se pierde al amor de tu vida, no sientes tristeza al principio, porque tu mente aún no acepta la verdad. Quizás solo en ese momento, él entendió realmente que su esposa se había ido para siempre.